Los medios de comunicación, los que publican hechos sin sumarse a las narrativas impulsadas por una corriente política u otra, hoy son blanco de ataques. Como el publicado este fin de semana por Elon Musk contra la agencia de noticias Reuters, modificando el logotipo del medio, incluyendo la palabra mentiras en inglés. Otra estrategia es la censura. Antel Nice, caricaturista ganadora del premio Pulitzer, renunció a The Washington Post después de que la sección de opinión del periódico rechazara su columna donde aparecían Jeff Bezos, un propietario de The Post y fundador de Amazon, junto al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, a Patrick Soon-Shiong, propietario de Los Angeles Times, y Mickey Mouse, la mascota corporativa de Walt Disney. Todos llevaban ofrendas hacia una estatua gigante del presidente Donald Trump. Vamos a revisar esta corriente mundial con Javier Bonilla. Bonil, buenos días, Javier, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gran saludo a toda la audiencia. Encantado de estar aquí, aunque a los 10 años nuevamente vengo aquí para hablar de cómo se censuran las caricaturas. El periodismo es un oficio que persigue la realidad, que se fundamenta en hechos y en el mundo la política construye narrativas, Javier, para endilgar a los medios posiciones cuando lo que se publica no empata, no avala o no valida sus versiones. El rol de los medios no se lo mide entonces en función de lo que pasa en una sociedad, sino del alineamiento a intereses políticos. Esto no es nuevo y es global, ocurre en todas partes. ¿Por qué se da? Bueno, la intemperancia, la intolerancia vino con el invento de la humanidad, eso no es nuevo. El afán de callarle la boca a quien piensa distinto, aun cuando sea con la quijada de un burro entre hermanos, eso ha habido siempre. La división ha existido. El problema es cuando hay líderes o personas que asusan esa división natural, esas discrepancias que hay entre seres humanos. Y a veces personajes, líderes o sociedades viabilizan o impiden que se produzca aquello. Entonces generan leyes, generan códigos, etcétera, para castigar a quien piensa diferente. Generalmente es desde dos esferas. Una, desde el poder político, público, y otro, creo yo, desde la misma sociedad que actualmente opera a través de las redes sociales. Entonces, el desafío como ciudadanos, el desafío como caricaturistas, opinadores o periodistas, está en siempre decir nuestra versión, nuestra verdad y con valentía continuar, en mi caso, dibujando, ¿no? Javier, las noticias deben coincidir con las coberturas y no con los discursos, porque el periodismo está más allá de los deseos. Consiste en el procesamiento de las cosas que ocurren. ¿Qué le queda a la prensa en tiempos en los que los gobiernos buscan que los medios se apeguen y militen en sus narrativas? En mi caso personal, Lenin, yo lo que hago es una caricatura periodística. Eso quiere decir, como tú bien anotas, seguir los acontecimientos, las noticias. Yo tengo que estar mirando lo que está sucediendo, lo que se refleja tanto en redes como en portales y en medios de comunicación donde se hace periodismo serio. Porque generalmente, y un fenómeno muy peligroso, es que la gente ahora se está informando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces gente dice, no, pues es que esto yo leí en TikTok, esto salió, esta denuncia, esta cosa así. Y generalmente responden a, como tú dices, a agendas políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué se enanca una caricatura, en mi caso, ¿no? Entonces, creo que es el desafío, insisto, es apegarse un poco a la verdad para evitar ser parte de estas agendas políticas, ¿no? ¿Es posible un periodismo que no esté anclado al mundo real? Y si es posible, Javier, ¿se llama periodismo? Bueno, es opinión también, porque responde a la percepción que puede tener cualquier ciudadano. Por eso leemos tantos comentarios, tweets, opiniones en las redes sociales, muchas veces sin sustento, o mejor dicho, con el sustento de las llamadas fake news, ¿no? El problema, yo veo aquí un problema, Lenin, y es que
quizás con pretexto de esto, hay pretensiones de hacer una ley de comunicación, de cómo regular la palabra, cómo regular la opinión. Y en eso hay que tener mucho cuidado y como el comer pescado, hay que saber diferenciar la carne del hueso que finalmente nos va a lastimar, nos va a cerrar la garganta y nos va a callar la voz, ¿no? Javier, revisando los hechos que se dan lo mismo en China que en Estados Unidos, en Venezuela o en Argentina, en Colombia y también en El Salvador, ¿en qué está interesada la política? ¿En los hechos o en las versiones que los políticos mismos crean de la realidad? Bueno, los políticos sabemos que tiran el agua a su molino para poder cumplir su misión, que es de ejercer el poder. Y ahora vemos a nivel global un fenómeno que nos deja boquiabiertos al mundo entero, como desde la primera potencia del mundo vemos cómo su máximo representante lleva acciones basadas muchas veces en mentiras, o en falsedades. Vemos cómo se mencionó que se había dado 50 millones para condones en Gaza, se magnifican otras cosas o se distorsionan. Entonces, vemos que si un líder de esa magnitud, con esa trascendencia, da ese ejemplo, pues, ¿qué vamos a esperar del resto de la sociedad? Entonces, estos líderes generan hechos basados en mentiras muchas veces, basados en cifras falsas y claro, van construyendo así la plataforma que les permite, como digo, su misión, que es ejercer el poder. Pero bueno, aquí viniendo al campo nacional, vemos también pretensiones o intentos de generar realidades a través de la opinión de un líder o de un grupo político. Y yo estoy muy preocupado en este caso, en esta semana, este fin de semana, muy preocupado porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es esta pretensión de proponer una ley de comunicación. Como decía hace un momento, enancados en esta gran confusión que hay, en donde uno no sabe dónde está la verdad, de repente aparecen líderes que dicen, no, nosotros somos los dueños de la verdad, nosotros vamos a decir dónde está la verdad verdadera. Y entonces se nos ha ocurrido que podríamos hacer una ley de comunicación, hacer alguna institución que sea la que dirima. Y eso, Lenín, a mí me parece muy preocupante, porque finalmente yo prefiero este libre juego de equivocaciones y aciertos en la sociedad y en las redes sociales, donde los ciudadanos dicen lo que quieran, a que haya una instancia, especialmente gubernamental, que diga, esta es la verdad y esto es lo que tienes que opinar. Ahora, este ejercicio de polarizar, de tensar las relaciones con los medios, de llegar incluso a identificarlos como el enemigo, ¿se lo puede tomar realmente, Javier, como una manifestación normal del ejercicio del poder, como ese llevar agua hacia su molino al que tú hacías referencia? ¿O tiene, en última instancia, la intención de reconfigurar el periodismo en algo más parecido a una religión a la que se puedan adherir, pues incluso rabiosamente, sus fieles? Es tan antigua esa divisa latina, divide y vencerás. Como decía al inicio, los seres humanos somos tan diversos y discrepamos en todo, hasta en la pareja, en el mundo doméstico sucede así. Pero lo que hay que tratar como humanidad es lograr los consensos, la unidad para poder avanzar. Para gobernar lo que necesitas es dividir entre buenos y malos. Y eso es lo que le hace mucho daño a la democracia, eso es lo que le hace mucho daño a una convivencia pacífica, una sana convivencia social. En eso, ¿cuál es el reto del periodismo? Por un lado, enfrentarse a eso, porque por otro lado también enfrenta la realidad del mundo, lo que está pasando, la digitalización, por ejemplo, ¿no? En donde hace un rato comentábamos, no sabe uno dónde mismo está la verdad, es un gran océano confuso de no saber qué es cierto y qué no es cierto. Para eso el periodismo, me parece a mí,
en los portales que subsisten, en los medios de comunicación son serios, que están obligados a contrastar las noticias, a verificar. Son las islas o son los botes salvavidas a los cuales hay que acudir. Y por eso es que es una lucha difícil para el periodismo. Son malos tiempos para el periodismo, malos tiempos para el humor, en donde nos enfrentamos a la intolerancia y a lo políticamente correcto. Y sobre eso hay un punto medio, Javier, hay un punto medio entre una prensa que se inspira en hechos y liderazgos a los que no les interesan esos hechos, sino las narrativas, la verdad como ellos la entienden. Siempre va a haber eso. Y repito lo que decía hace un momento, hablemos de lo que está pasando ahora, hay este riesgo porque hemos oído una pretensión de resucitar ese muerto. Traje ahora este lápiz porque hace 10 años vine en este mismo set a hablar justo del tema de la libertad de expresión y de cómo se imponían narrativas que no podías... a ver, yo hacía un dibujo que tiene miles de interpretaciones, pero en esa época, gracias a una ley de comunicación, me dijeron, no, tú no quisiste decir esto, tú lo que querías decir es esto otro y por eso te vamos a sancionar. Entonces, Lenin, yo sí quiero llamar la atención a que abramos el ojo, malos tiempos para el periodismo, pero también malos tiempos para los ciudadanos, porque en el supuesto caso de que resucitar esta ley de comunicación, está en peligro no solo el periodismo, está en peligro los ciudadanos. Mírennos lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, la prensa absolutamente diezmada. Nicaragua, que quizás es un ejemplo más drástico, pero real. Las redes sociales incluso han sido controladas y sujetas a sanciones y a prisión, sí, con una ley de comunicación. Entonces, no es solo el riesgo para el periodismo, el desafío, no es solo para es un problema para los ciudadanos, en donde un tiktokero, un instagramero dice lo suyo, hace una crítica y puede ser tarde o temprano sancionado con un código penal. Javier Bonil, caricaturista, periodista. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.